Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Un dedito arriba si me escuchan chicos, por favor, para ver si está bien el audio. Una señal de que están ahí, a ver. Ahí está, gracias Karen. Hola, ¿cómo están? Gracias por la confirmación. Buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a la clase. Hoy día tenemos la semana número 17, que es la última, es el final. Hola Ariana, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, triste y bueno, y a la vez también complacida, ¿no? De todas estas 17 semanas juntos, cada lunes a las 11:40. Y ya está, pues vamos a terminar hoy día como se debe la clase con estos dos temarios, tanto del Perú como Universal, y vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Entonces los dejo por aquí, voy a comenzar a compartir ya de una vez, ya. Por acá estaba viendo algunas cosas que me hacían reír de la cancelación del concierto, ¿no? Acá en Lima, de la cantante, y ya está muy divertido. Ya, a ver, vamos entonces con la clase de hoy. Tenemos historia del Perú, también tenemos historia universal. Vamos a comenzar con la parte de universal, ¿ya? A ver, lo que vamos a tener cuando termina la Segunda Guerra Mundial es un proceso de descolonización. ¿Qué significa esto? Significa que se van a desintegrar aquellos imperios coloniales que se formaron en el siglo XIX. Inglaterra, Francia, por ejemplo, que fueron los principales imperios coloniales, son los que ahora van a llegar a su final porque sus colonias van a independizarse. En algunos casos va a ser pacífico, en otros casos muy violento y en otros casos hasta negociado también, ¿ya? Ahora, las causas, la principal es el debilitamiento de las potencias coloniales. Por ejemplo, Inglaterra tú la veías como una potencia que jamás podría ser derrotada. Y si bien es cierto, en la Segunda Guerra Mundial, pues no la derrotaron, pero también es cierto que fue atacada, bombardeada y que por poquito y que se salvó, ¿no? Gracias al apoyo de sus amigas, Estados Unidos y la URSS. Y Francia, ni qué decir, la intervinieron, la dividieron en dos, entonces tus metrópolis pueden ser derrotadas. Y mientras ellas están en guerra, tú vas a aprovechar para comenzar tu lucha por tu independencia. Entonces, eso nos lleva a los movimientos nacionalistas que van a surgir en estos pueblos colonizados. Por ejemplo, los casos más representativos son los de India e Indochina, donde aparecen estos grupos que estaban liderados por estos, pues, personajes como Gandhi o Ho Chi Minh, que tienen como característica que son muy, pero muy populares. O sea que detrás de ellos había pues centenares de miles de personas que los apoyaban. Y sabes muy bien pues cómo funciona el nacionalismo en estos escenarios, ¿verdad? El nacionalismo te lleva a ese amor excesivo por tu patria y a partir de ahí hacer todo lo que esté en tus manos, todo por defender, ¿no? Ahora, Estados Unidos y la URSS también son favorables porque estamos en el contexto de la Guerra Fría y estas dos superpotencias quieren expandir su influencia. ¿Ya? Entonces, estas causas sumadas a otras más, porque también hay más causas, ¿ya? Como por ejemplo que la ONU también se mostró favorable, como por ejemplo que dentro de los países colonizados hay mucha población joven que ha servido como voluntarios en las tropas, ¿no? De los países ganadores. Ellos también van a reclamar que como parte de su pago, ¿no? A que han participado en las guerras, ¿no? Se merecen pues su independencia, por ejemplo, y hasta la Iglesia Católica también se mostró favorable a la libertad de los pueblos durante esos años. En el caso de India, a inicios del siglo XX surge el Partido del Congreso, partido que estaba liderado por Mohandas Gandhi. Este personaje va a liderar una resistencia pacífica, que significa que no van a usar armas, no van a usar la guerra como mecanismo, y lo que sí van a impulsar es la desobediencia civil. La desobediencia civil te lleva a tomar una serie de acciones para desgastar a tu metrópoli poco a poco. Eso va a ser lento, pero bastante efectivo. Dentro de estas acciones, por ejemplo, están las marchas multitudinarias, como lo que fue la Marcha de la Sal,
Por ejemplo, también están las huelgas, ¿no? Huelgas de hambre, por ejemplo. También es el boicot a los productos importados, o sea, no los compres, no los consumas, los productos que vienen de Inglaterra. Por ejemplo, también no mandes a tus hijos a las escuelas, que son escuelas donde solamente les enseñan valores, ¿no? De que son favorables a la potencia. Tampoco participes en las elecciones, ya que todas las autoridades que son colocadas son colonialistas. Entonces, todas estas acciones a la larga hacen que tu metrópoli busque dialogar contigo y ahí es donde tú vas a proponerle lo que tú quieres, que es tu independencia. Cuando el ministro de Inglaterra, Clement Attlee, logra pactar con los líderes, ¿no? del partido y también con el gobernante de India, llegan al acuerdo de darle la independencia a India, pero bajo dos requisitos o condiciones. La primera es que se mantengan los lazos comerciales y lo segundo es el tema de la población musulmana. Dentro de India, un porcentaje considerable eran musulmanes. Y tú sabes que esto generó problemas porque estamos hablando de una diferencia racial, étnica y religiosa muy importante. Y siempre hubo enfrentamientos entre musulmanes e indios. Entonces, para poner fin a esos enfrentamientos, se decide crear un territorio solo para musulmanes, la parte de Pakistán. Ahora, el tema es que van a haber dos Pakistán, una occidental y la otra oriental. Al final, pues, toda la independencia de India culminó de esta manera y si durante los años de la independencia no hubo tantas bajas o muertes, en los años que siguieron, ¿no? En los siguientes años, cuando la gente tuvo que reorganizarse al lugar donde se le asignó, es ahí donde van a haber más bajas. Más de 1 millón, ¿no? de personas murieron los siguientes años tratando de reorganizarse al lugar donde les habían pues indicado. En el caso de Indochina, era una colonia francesa, en donde cuando Japón los invade, para los indochinos fue favorable, porque los japoneses comenzaron a enfrentarse a las tropas francesas. Y ya cuando la Segunda Guerra Mundial termina, las tropas japonesas tuvieron que retirarse de Indochina, pues para los indochinos dirigidos por Ho Chi Minh fue más sencillo enarbolar la bandera de la independencia, a lo cual Francia no lo aceptó. Y es ahí donde comienza esta guerra, una guerra entre las guerrillas, ¿no? comunistas dirigidas por Ho Chi Minh y por otro lado las tropas francesas. Esta guerra va a ser bastante larga, ¿no? varios años de enfrentamientos, hasta que en Dien Bien Phu Francia fue derrotada. Tras esa derrota, Francia tuvo que acceder a darle la independencia a Indochina y en Ginebra se pues acuerda la independencia, pero con una condición, que es la división del territorio. El territorio fue dividido por intereses aliados. Eso significa que en este territorio había mucha presencia comunista, ¿no? Entonces, para impedir, pues, el triunfo del comunismo, se acuerda que el territorio sea dividido bajo dos zonas de influencia. Entonces, Vietnam es dividido una parte de influencia comunista y la otra parte, ¿no? La parte sur de influencia capitalista. En el caso de Argelia, que es una colonia africana perteneciente también a Francia, estamos hablando que también fue de tipo violenta su independencia. Aquí Francia no acepta la independencia de Argelia, se generan estas guerras en donde las tropas argelinas, ¿no? van a combatir contra el Ejército de Liberación Nacional, que eran pues ¿no? los argelinos, y de esta manera pues la guerra se prolongó durante varios años hasta que finalmente Francia les concede, ¿no? una, les concede la independencia, estableciéndose un plebiscito en donde pues los argelinos van a triunfar, ¿no? Finalmente. Lo que vino los siguientes años es que más de 1 millón de franceses que vivían en Argelia van a tener que abandonar el país para regresarse a Europa, a Francia, ¿no? Porque pues ya las condiciones no eran favorables para esta población francesa que había migrado años antes a este lugar. Consecuencias de la descolonización tiene que ver con problemas económicos, ya que si bien es cierto, rompieron el lazo político, estos países descolonizados van a continuar dependiendo de manera económica, generándose problemas de pobreza y pobreza extrema en ellos.
Eso sumado al tema de la discriminación, del racismo muy fuerte que va a quedar en esos lugares, que también es una consecuencia de la colonización. Por otra parte, estos países pues van a vivir dentro de lo que se conoce como el bloque de los países tercermundistas, ¿no? O sea, son países que están en vías de desarrollo y con serios problemas, tanto sociales, económicos, como también problemas de corrupción. Estos países van a participar en Indonesia de la conferencia de Bandung, en donde ellos pues van a plantear algunas medidas como estar en contra del armamentismo mundial, ¿no? También van a estar en contra de lo que es todo tipo de discriminación, ¿no? En cuanto a la Guerra Fría, ellos se declaran como países de una tercera vía, o sea, no estaban ni con el capitalismo ni con el comunismo, y obviamente van a luchar por la autodeterminación, ¿no? Que es el derecho de ellos a gobernarse de manera libre y autónoma. La Revolución China tiene que ver con un proceso en China debido a múltiples causas, ¿no? Que tienen que ver con el debilitamiento de sus gobernantes, la dinastía Manchú, o también conocida como dinastía Qing. El problema de la dinastía Manchú es que está en manos de gobernantes débiles que constantemente eran derrotados. Entonces las potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Japón o Francia entraban en el territorio chino y lo invadían o simplemente pues tomaban, ¿no? Digamos, un papel protagónico dentro de su economía, obviamente en beneficio de los intereses de estos países potencias y desfavoreciendo los intereses del pueblo chino. Entonces, esta situación, este dominio del imperialismo, ¿no? Que comenzó con las guerras del opio, todo esto pues es una de las principales causas, ¿no? De la pobreza, del atraso que vivía la gente eminentemente campesina porque el territorio tenía una economía feudal, y a esto hay que sumarle el desarrollo de las ideas nacionalistas por parte de la burguesía. Bueno, en realidad, pues chicos, en todos estos lugares tú vas a encontrar estos líderes aburguesados, ¿no? O sea, pensar en Ho Chi Minh, en Gandhi, no es pensar en campesinos, ellos no eran obreros, ellos no eran de esos sectores, ellos eran personajes aburguesados que tuvieron una preparación intelectual bastante por encima del resto, ¿no? Ellos fueron líderes porque justamente su grado de preparación y de intelecto los llevó, ¿no? A dirigir a esas masas para su independencia. Entonces, dentro de las revoluciones o estos pueblos que van a luchar por su independencia en estos años, siempre vamos a tener la presencia de estos grupos aburguesados que van a buscar, ¿no? Liderar el nacionalismo del pueblo. La fase nacionalista tiene que ver con la fundación del Partido Nacionalista del Pueblo, también conocido como Kuomintang, dirigido por Sun Yat-sen, ¿no? Este militar derroca al último emperador chino para establecer la república. Eh, Ahora, el problema acá es el siguiente. China es un territorio muy extenso y el poder del emperador es meramente un poder simbólico o representativo, porque el territorio chino estaba fragmentado en múltiples provincias, las cuales estaban en manos de grandes terratenientes que controlaban sus propios ejércitos. Entonces, la tarea no solamente es derrocar al emperador chino, sino la tarea consiste en unificar China. Y para unificar China tienes que derrotar a estos terratenientes que eran conocidos como los señores de la guerra. Entonces Sun Yat-sen fue el que establece la república, pero la continuación viene por parte de Chiang Kai-shek, que en su intento por unificar China es donde se choca con el otro partido de Mao Zedong. Este partido, el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, va a tener una presencia muy importante en China, ya que este partido tiene la opción del comunismo. Y en China, ¿no? Tomando en cuenta sus condiciones sociales, conformado por eminentemente población campesina, pues va a tener el apoyo, ¿no? Masivo de la gente. La guerra civil entre estos dos partidos, ¿no? Inicia con altos y bajos, ¿no? Hay momentos en que los comunistas no ganan y otros momentos en que los nacionalistas tienen, digamos, la guerra, pero al final ya, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, ¿no? Y la guerra civil también de ellos ya llega a su punto final, los comunistas son los que van a triunfar.
En este triunfo lo que se resalta mucho es el papel de los campesinos, quienes son los que van a hacer que el triunfo quede en manos del comunismo. ¿Ya? Es el papel de los campesinos el que va a inclinar la balanza hacia el lado del Partido Comunista, quienes van a fundar la República Popular China, y mientras que los nacionalistas, con apoyo de Estados Unidos, van a fundar la República, bueno, la China nacionalista en Taiwán. Lo que viene después, con el apoyo de la Unión Soviética, es que en la China comunista se aplican estos planes quinquenales que van a ser un fracaso. El plan este del gran salto adelante fue un fracaso que llevó a la muerte de millones de chinos por inanición. Esto al final trajo medidas, ¿no? Autoritarias por parte de Mao Zedong, quien impulsó toda una revolución cultural en el pueblo chino para poder convencerlos de que el comunismo no era malo, sino más bien bueno. Entonces, para poder convencer a la población china de los buenos resultados del comunismo, comenzaron pues una serie de campañas culturales, y esto pues algo que nos deja, ¿no? La etapa de Mao Zedong, ya el fracaso de su reforma, ¿no? Y también sus medidas para poder consolidar el comunismo en China a pesar de sus desaciertos. En el caso de Cuba, en esta isla, vamos a ver que eh, para 1899 se logra independizarse de España, y a partir de ahí, pues Cuba tiene el acercamiento con Estados Unidos. Bueno, en realidad Estados Unidos ayudó a Cuba en su independencia, pero obviamente para poder pues sacar, ¿no?, ventajas por parte de en Cuba. Es así que Estados Unidos, mediante el mecanismo de la enmienda Platt, logra tener injerencia en la economía cubana, y los siguientes años lo que vamos a ver son gobiernos corruptos, como el de Fulgencio Batista, que son pro-norteamericanos. Entonces, ese es un detalle que la población pues no pasa por alto, porque obviamente en Cuba hay mucho descontento por las condiciones en que la gente vivía y por la corrupción del régimen del señor Batista. Ahora, en el tema social y económico existe mucha pobreza en Cuba, y esa pobreza no solamente tiene que ver con un tema de empleo, tiene que ver también con un tema de falta de educación, pues los niños no iban a las escuelas porque no habían escuelas, tiene que ver con un tema de salud, o sea que no habían hospitales, ¿no? Más o menos la estadística dice que de 1.000 niños que nacían vivos, no sé, un porcentaje bastante alto de ellos morían los primeros días. O el tema de las viviendas, que literalmente la gente vivía en las calles, ¿no? Porque no había un plan de viviendas impulsado por los gobiernos. Este descontento de la gente es una de las causas principales de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque tú te preguntas por qué Fidel Castro y sus guerrillas ganaron la guerra. Por el apoyo del pueblo, pues. ¿Y por qué el pueblo apoyó? Porque la gente estaba muy descontenta con los regímenes corruptos que tenían en el poder. Los revolucionarios, con Castro a la cabeza, intentaron un golpe de Estado a partir del cuartel Moncada, el cual fracasó. Castro fue llevado a prisión por reclamo popular. Batista lo liberó. De esa manera, pues Castro sale en libertad, es deportado a México, y en México Castro se reorganiza con el apoyo de Ernesto Guevara, de Camilo Cienfuegos, y, y deciden regresar a Cuba. Para el año 1956 regresan a Cuba, son emboscados por las tropas de Batista, muchos de los revolucionarios murieron y solamente unos pocos quedaron vivos. Desde Sierra Maestra van a comenzar otra vez la lucha, poco a poco, recibiendo el apoyo de la gente, de tal manera que los siguientes meses y años van a pasarse pues en estos conflictos en forma de guerrilla contra el gobierno de Batista. Para 1959, bueno, el 1 de enero, la revolución ha triunfado, los revolucionarios toman La Habana, y a partir de ahí comienza el gobierno de Castro. Ya todos sabemos que Estados Unidos trató de derrotar a Castro de muchas maneras, ¿no? Primero de una forma militar, invadiendo Cuba por la Bahía de Cochinos, no lo logró. Lo segundo fue, digamos que expulsar a Cuba de la OEA, y recibiendo un rechazo diplomático por parte de los países, ¿no?, de acá de América.
Y lo último fue el bloqueo comercial contra la isla cubana, lo cual llevó a Fidel Castro a su acercamiento con el bloque de la URSS. Ya, entonces dejamos a Cuba ahí y vamos con la coexistencia pacífica. La Guerra Fría tiene que ver con tres momentos, ¿no? Un primer momento que es la formación de los bloques, el segundo momento es la coexistencia pacífica y el tercer momento es el rebrote y final de la Guerra Fría. La consistencia pacífica comienza con la muerte de Stalin por allá por 1953 y se prolonga aproximadamente hacia 1977. Durante estos años, tanto la URSS como Estados Unidos van a presentarse de una manera más tolerante, como que quieren distender, ¿no?, la situación, pero aún así hay momentos bastante críticos como lo que pasó en la crisis de los misiles cubanos o la crisis de Berlín. En Potsdam y en Yalta, los aliados se reunieron y conversaron acerca de cuál iba a ser el final de la Segunda Guerra Mundial y qué iba a pasar con Corea, qué iba a pasar con Alemania. Y en el caso de Alemania, pues decidieron dividirla en cuatro zonas. Como puedes ver en el mapa de acá, Alemania fue dividida en cuatro zonas, ¿no? Sector soviético, sector francés, sector norteamericano y sector inglés. Entonces, esta división del territorio en cuatro zonas solo fue durante el primer año, ¿no? O bueno, los primeros meses. ¿Por qué? Porque en la parte soviética, dirigida por la URSS, va a establecer un cierre de fronteras de su territorio para poder dejar desabastecidas a las zonas capitalistas, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que los soviéticos querían era pues arruinar la economía de las partes capitalistas y de esa forma desprestigiar al capitalismo y de así ya pues impulsar el control de la URSS sobre todo el territorio. Pero Estados Unidos con sus aliados respondieron a este bloqueo de las fronteras con un puente aéreo. Eso significa que las zonas capitalistas de Alemania durante 11 meses en el año 1948 recibieron apoyo, ¿no?, y vuelos internacionales para ser abastecidos con todo lo necesario, ¿no? Todo aquello que no pudieron recibir de la parte soviética que estaba pues cerrada. Entonces, Stalin, al ver que digamos, estrategia no tuvo resultados, ¿no? Simplemente mandó abrir otra vez las fronteras y este evento, ¿no? Esa crisis de Berlín, pues quedó simplemente como algo para recordar, pero nada más. Es a partir de ahí que en 1949 los aliados deciden reorganizar Alemania y esta vez dividirla solamente en dos territorios. La parte del occidente creando la RFA, República Federal Alemana, y la parte de oriente creando la RDA, República Democrática Alemana. Lo que va a pasar los siguientes años es que Estados Unidos va a implementar un programa de ayuda económica conocida como el Plan Marshall y según dicen, el país que más apoyo económico recibió fue la RFA. De tal forma que en los siguientes años, en muy poco tiempo, la RFA se ponía en la cabeza de la Unión Europea y era la tercera mejor economía del mundo, después de Estados Unidos y de Japón, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como el milagro económico alemán y causó que los alemanes de la RDA comenzaran a buscar migrar hacia la RFA. ¿Y por qué migrar? Porque la RDA no tuvo ese crecimiento económico tan rápido. La RDA se quedó estancada en comparación con la RFA. O sea, acá lo que hay que ver es la comparación. Si a la RDA tú la comparas con el Perú, pues obviamente está mucho mejor, pero si la comparas con la RFA, ahí viene el desbalance. Entonces, las familias del bloque de la RDA migraban hacia la otra zona. ¿Por qué? Porque había más empleo, estabilidad laboral, mejores condiciones, ¿no? Entonces, toda una seguridad social, que es lo que la gente busca. Y eso causaba el desprestigio del bloque comunista de la RDA. Es por eso que sus dirigentes, con el permiso de la URSS, van a construir el muro de Berlín. Este muro, levantado así de hormigón de 3 metros de altura, va a impedir el paso a través, ¿no?, de toda la línea donde fue construida, y aquel que lo intentó, pues simplemente murió en el acto, como podemos ver en la imagen, ¿no?
Ahí está, ¿ok? Así que el muro de Berlín se convirtió pues en el principal símbolo de la Guerra Fría. En el caso de Vietnam, bueno, sabemos que en Ginebra se estableció la independencia de Indochina, a partir de lo cual se creó Laos, Camboya y Vietnam. En el caso de Vietnam, la dividieron en dos zonas por la presencia comunista que se vivía en este lugar. Entonces, parte del acuerdo que se estableció en Ginebra es que, eh, o sea, tenían que darse elecciones en Vietnam para poder ver si es que se reunificaba o si es que se quedaba separada. Entonces, acá el temor es por parte de Estados Unidos, porque en Vietnam el comunismo era masivo, era multitudinario. Entonces, si las elecciones se dan, obvio que el comunismo va a ganar. O sea, ya está dicho eso. Entonces, Estados Unidos tenía temor de que las elecciones se den y la guerra va a empezar porque Estados Unidos va a impedir el proceso electoral para la reunificación de Vietnam. Y además porque Estados Unidos, desde antes de la guerra, ya había comenzado a financiar a los vietnamitas del sur para comprar armamento y preparar sus tropas. O sea, Estados Unidos estaba metida en la guerra desde un principio, solo que de manera indirecta. Ahora, las acciones bélicas comienzan cuando en la parte sur, ¿no? En la zona capitalista, aparece una guerrilla comunista llamada Vietcong. Entonces, la presencia de Vietcong en la parte sur es lo que se desencadena el inicio de la guerra de Vietnam. En esta guerra, los vietnamitas son los que van a tener, digamos, las ventajas. ¿Por qué? Porque ellos actúan en forma de guerrilla, porque en ellos el comunismo es multitudinario y porque además geopolíticamente, ¿no? O geográficamente tienen la ventaja de conocer su terreno, mientras que las tropas norteamericanas obviamente se perdían, ¿no? O sea, como que este escenario selvático no es adecuado si tú no conoces, ¿no? Las zonas y el clima y toda esa geografía. Entonces, ese es un punto a favor para los vietnamitas. Ahora, Estados Unidos y su presencia en esta guerra van a comenzar a ser criticadas, ¿ya? Y Estados Unidos, ya la presencia que va a tener en esta guerra va a ser totalmente directa desde el supuesto ataque que sufrieron a este barco, el Maddox, ¿no? Este barco norteamericano, que según dicen los norteamericanos, este barco fue atacado en este lugar, en la península de Tonkin, y fue atacado, según dicen, por tropas norvietnamitas. Entonces, el incidente de Tonkin para los gringos es su pretexto para meterse a la guerra de Vietnam. ¿Por qué Estados Unidos finalmente se retira de la guerra? Pues porque hay un escándalo donde hay unos documentos que se perdieron de la Casa Blanca y este incidente no fue investigado por el presidente Richard Nixon, lo cual generó un escándalo mayor porque se hablaba pues de corrupción ahí. Entonces es el famoso escándalo Watergate y también la ofensiva del TED, que es el rechazo de la opinión pública a la presencia de Estados Unidos en la guerra, ¿ya? Y bueno, pues chicos, dejamos la guerra de Vietnam porque ya cuando Estados Unidos se retira de la guerra, los vietnamitas logran sus elecciones, se reunifica el territorio, convirtiéndose en la República Democrática de Vietnam y gana el comunismo ahí, ¿ok? En el caso de Alemania, este territorio se va a reunificar para 1989 debido a lo siguiente. O sea, los alemanes de la RDA por mucho tiempo no lograron cruzar hacia el otro lado. Y no solamente te hablo de la parte del muro, que es, ¿no?, la posibilidad por donde tú puedes cruzar, sino también por otros lugares, por otras rutas, porque de repente tú te preguntas, si no puedo pasar a la otra zona por el muro, porque el muro me lo impide, puedo salir, ¿no?, de territorio alemán y puedo utilizar las fronteras de Hungría o de Checoslovaquia y por ahí me voy hacia la otra parte de Alemania. Pero durante muchos años tampoco se pudo porque esas fronteras estaban cerradas por la URSS. Porque mira el mapa
y observa que todos estos países son rojos, o sea, eran comunistas, entonces no podías. Pero también hay que darnos cuenta que ya hay una etapa en los años 75 en adelante que la URSS comienza a entrar en decadencia. Entonces, cuando la URSS entra en decadencia, no solamente es por corrupción de su partido, no solamente es por temas económicos, sino también es por los movimientos nacionalistas. Estos movimientos nacionalistas, ¿qué es lo que dicen? Estos movimientos, como por ejemplo lo de Hungría, lo de República Checa o lo de Polonia, lo que te están diciendo a ti es que la gente ya no aguanta el comunismo y la gente quiere su libertad. La gente quiere acabar con el comunismo. Entonces, cuando se dan estos movimientos nacionalistas que al final fueron reprimidos, pues hay una serie de cambios y las fronteras de estos países comienzan a abrirse. Entonces, lo que va a ocurrir es que en los siguientes años los alemanes van a poder pasar por esas fronteras para irse hacia el otro lado, ¿no? A la zona de la RFA. Entonces, para el año 89 ya se contabilizaba en miles de alemanes que se habían ido. Entonces, los dirigentes de la RDA se dieron cuenta que mantener el muro era innecesario e inútil, porque la gente igual se estaba yendo. Además, pues desde hace años atrás, ya entre la RDA y la RFA ya había un acercamiento económico porque la RDA se prestaba dinero de la RFA. Entonces, los dirigentes de la RDA van a acordar abrir el muro de Berlín, pero solamente en algunos tramos y cumpliendo una serie de requisitos. El portavoz para dar estas noticias era Gunther Schabowski, quien en una conferencia de prensa en vivo comienza, ¿no? a dar las buenas nuevas y los periodistas comienzan a hacerle preguntas. Uno de ellos le dice, señor Schabowski, ¿desde cuándo se puede pasar a través del muro? Y Schabowski responde, desde ahorita. Entonces la gente que estaba en sus casas y que por más de 20 años no ha visto a su familia, a sus amigos, pues ¿para qué va a esperar un día más si ya lo puede ser desde ahí mismo? ¿Para qué viene? Entonces la gente sale hacia el muro, ya para ese momento el muro estaba desmilitarizado y la gente comienza a tumbar el muro con sus propias manos. Cuando cae, pues, una parte de esta pared, al otro lado, miles de alemanes esperaban para el reencuentro después de cuántos años, ¿no? Del 61 al 89, ¿cuántos años han pasado? Entonces, la caída del muro de Berlín no solamente fue por lo que te he mencionado, ¿no? Que del muro que cayó, o sea, ese solamente es el evento. Las causas verdaderas de la caída del muro y de la reunificación de Alemania tienen que ver, número uno, por el atraso económico, industrial. O sea, tú vives económicamente mal, no hay condiciones, no hay empleo. Y eso tienes que aguantarlo y encima tienes que aguantar la dictadura de la URSS, tienes que aguantar el gobierno represivo y dictatorial, donde no tienes libertad de información, no tienes libertad de conciencia, donde tienes que aguantar al partido de la URSS con todas sus, ¿no? Digamos, medidas autoritarias. Entonces, esa es una primera causa. La segunda causa es que cuando Gorbachev anuncia las reformas, ¿no? La perestroika y la glasnost, la gente creyó que esas reformas eran como su última esperanza. Y cuando esas reformas fracasan, la gente se sintió más desilusionada que nunca, porque dijeron, esto fue lo último que esperamos. Ya si esto no nos ha ayudado, ¿qué nos va a ayudar? Absolutamente nada. Y lo último es que ya entre la RDA y la RFA ya se había dado un acercamiento años antes cuando la RFA comenzó a prestarle dinero a la RDA. Entonces cae el muro y los aliados, ¿no? Francia, Estados Unidos, la URSS y Inglaterra aceptan la reunificación en el Tratado 2 Moscú o el Tratado también 2+4, como se le suele llamar. Para algunos, más que una reunificación, sería como que la RFA absorbió a la RDA. ¿Ya? Así que eso es respecto a la reunificación de Alemania. Y respecto a la desintegración de la URSS, pues lo que vamos a ver es que la URSS presenta muchos problemas. Estos problemas tú los vas a ver de manera muy notoria desde los años 75 en adelante cuando la URSS presenta problemas económicos, un colapso económico. Este colapso económico tiene que ver por un gran endeudamiento, tiene que ver con una falta de mantenimiento a sus centrales, ¿no? A sus principales centrales
nucleares. Ahí, por ejemplo, destaca lo que fue lo de Chernobyl, ¿no? Y tiene que ver pues con toda esta política armamentista, toda esta competencia espacial, ¿no? Todos estos planes político-militares, económicos que la URSS encabezó solamente para poder equiparar la presencia de Estados Unidos por el contexto de la Guerra Fría. Entonces, todo eso terminó en un colapso económico para la URSS. Y por otro lado, pues, este tema económico desfavorable, sumado a su régimen autoritario, llevaron a que muchas de sus, ¿no?, aliadas o satélites comenzaran a impulsarse movimientos nacionalistas, lo cual ante el mundo lo único que están dejando en claro es que la gente está harta del comunismo y que quieren liberarse de ello. Y por último, la corrupción del partido. El Partido Comunista de la Unión Soviética fue el partido creado pues desde Lenin, ¿no? Cuando se creó la URSS. Y este partido estaba conformado por un gran sector de políticos que eran conservadores. Estos políticos se oponían a cualquier tipo de cambio. Esos son los famosos dinosaurios, ¿no? Gente que llegó desde muy joven al partido y ya tenían como 70, 80 años y y seguían en el partido y no hacían ningún tipo de medida, o sea, no proponían nada nuevo, no daban solución a nada, solo estaban ahí para poder perennizarse en el poder. Otro sector del partido estaba conformado por un bloque reformista moderado, donde por ejemplo estaba el señor Mikhail Gorbachev, y había otro pequeño sector conformado por un grupo de reformistas, pero más liberales, como el señor Boris Yeltsin. Al final vamos a ver que en 1985 llega al poder Mikhail Gorbachev, se convierte en el nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Y como nuevo gobernante, él tiene que dar solución a los problemas. Parte de la solución de Gorbachev fue aplicar estas reformas que son la Glasnost y la Perestroika. La Perestroika fue todo un conjunto de medidas de corte económico para introducir inversión privada, para privatizar, ¿no?, la economía y para abrir el mercado. Y por otra parte la Glasnost, que son un paquete de medidas de corte liberal porque van a dar lo que es libertad de prensa, de información, elecciones y multipartidismo. Entonces, estas medidas se supone que son buenas porque la gente, el pueblo está a favor, pero en cuanto al Partido Comunista están en contra, porque los dinosaurios, ¿no?, los más conservadores, se escandalizaron, diciendo cómo puede ser posible que el partido, con sus bases, ¿no?, comunistas, pueda impulsar medidas de corte liberal capitalista. Entonces estuvieron en contra. Pero aún así, las medidas se aplicaron. Como te decía, el primer lugar donde se aplicaron fueron en la RFA, ¿ya? Ahí se aplicaron, pero sin éxito, ¿ya? Sin éxito, ¿por qué? Pues porque, a ver, ¿por qué las reformas de Gorbachov fracasaron? Bueno, fracasaron, entre otras cosas, porque no se le dio el tiempo. Tú sabes, cuando hay medidas de este corte, las consecuencias o resultados se ven, ¿no?, a un tiempo, digamos, a más largo plazo. Segundo y sobre todo, es porque fue una mala idea que Gorbachev implementara las reformas al mismo tiempo. O sea, si tú tienes problemas económicos y tienes problemas a nivel social, tienes que comenzar por uno de ellos. Y lo más urgente es la parte económica, porque la gente puede estar muy descontenta, pero mientras tenga para comer, bueno, al menos la situación puede tolerarse. Entonces, lo recomendado acá hubiese sido que la perestroika se aplicara primero, ver los resultados y ya después aplicar la Glasnost. Pero al aplicarlas al mismo tiempo, lo único que estás haciendo es que la gente comience a reclamar. Antes de ver resultados, la gente ya va a comenzar a reclamar porque la gente quiere reclamar desde años atrás. La gente está muy descontenta desde muchos años antes por la falta de trabajo, por lo mal que vivían, por la falta de libertad. Y si tú les vas a dar ese derecho, la gente va a reclamar. Y lo único que va a causar tanta protesta es desestabilizar más el gobierno. Entonces no fue bueno haber implementado las reformas al mismo tiempo. Al final no tuvo buenos resultados y ya hasta ahí, ya pues todas estas naciones que conformaban la URSS ya estaban totalmente descontentas y a un paso de firmar su renuncia. Ya lo que viene después, cuando Gorbachev viaja de Moscú
¿no? Con su familia, es que los conservadores del Partido Comunista intentan darle un golpe de Estado que fue frenado gracias a las acciones de Boris Yeltsin, pero ya a partir de ese momento, pues estas naciones como Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Todas ellas comenzaron a firmar su renuncia de la URSS. Cuando Gorbachev regresó a Rusia, se dio cuenta de que ya no existía la URSS, ¿no? Había sido desintegrada en el acuerdo de Alma-Ata, y simplemente pues Gorbachev tuvo que renunciar a su cargo y viajó a los Estados Unidos, en donde obviamente lo recibieron y vivió muchos años más, pues, ¿no? Ahí dando conferencias de prensa y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Las naciones de la URSS conformaron la Comunidad de Estados Independientes tan solo por un par de años, porque eso también fracasó, y pues se terminó la Guerra Fría. Con el triunfo de Estados Unidos, en cuanto a lo económico, político y militar, se habla de un mundo unipolar, donde la ideología comunista ha perdido bastante terreno porque se ha debilitado. En este nuevo orden mundial, como lo diría el presidente Bush, ya no existe la tensión entre Oriente y Occidente. En cuanto a lo económico, se ha fortalecido el mercado global. Eso es lo que impera en el mundo actualmente, ¿no? Lo que se conoce como la globalización. Se han promovido los tratados de libre comercio. China lo ha hecho, ¿no? O sea, en todo el mundo ha firmado estos tratados. Se han formado estos bloques comerciales que son los que lideran la economía, ¿no? Los bloques comerciales. Y se ha dado esta hegemonía económica. Estados Unidos es la que lo ha liderado por muchos años. China actualmente es su principal competencia, ya la viene superando, según dicen, y la Unión Europea, que ya casi no es la misma desde que Inglaterra se retiró. En cuanto a lo cultural, surge el concepto de aldea global para hacer referencia a que el mundo está interconectado, nos conocemos todos con todos. Yo tengo un novio que está en Sudáfrica, tú tienes una amiga que vive en Japón, hablas con ella en todo momento. Si quiero comprarme una cartera Louis Vuitton, me la compro aquí nada más. Si ocurre un terremoto en Japón, al minuto ya lo sabemos, y así, ¿no? Esa es la aldea global. ¿Te das cuenta? Todos estamos conectados gracias a las TICs. Y la salvicultura, se habla de diplomacia verde debido al calentamiento global de la Tierra, que está causando el deterioro de los ecosistemas gracias a la acción del hombre, de la industrialización. Entonces, se habla de muchos acuerdos, como el de Kioto, para poder desarrollar medidas que cuiden el planeta, ¿no? O sea, el concepto de desarrollo sostenible. La guerra del Golfo Pérsico es una guerra por el petróleo que se va a dar en este escenario del Golfo Pérsico entre Irak e Irán. Involucrada también está Kuwait, ¿no? Tiene que ver por la llegada al poder de este dictador llamado Saddam Hussein, ¿no? Llega al poder en Irak. También se destaca esta guerra que hubo en los años 80 entre Irak e Irán, guerra en la cual Irak ganó, pero también se le impone que pague una indemnización a Irán. ¿Qué más? También tenemos en este escenario que Estados Unidos quiere tener presencia para controlar el petróleo, ¿no? Y esta misma ambición la tiene Irak. Irak también quiere controlar el petróleo. ¿Por qué? Porque Irak tiene deuda, tiene que pagar su deuda, porque Irak tiene ideas expansionistas. Irak quiere expandirse en el Medio Oriente para controlar el petróleo. Entonces, Irak tiene un plan. Si yo junto mi petróleo con el de Kuwait, yo voy a tener control mayoritario del petróleo. Entonces voy a poder establecer el precio del petróleo, voy a poner el precio que yo quiera. Y gracias a eso mis ingresos van a aumentar y voy a tener, ¿no?, los recursos para poder expandirme militarmente. Entonces, la estrategia de Saddam Hussein es su expansionismo bajo el control del petróleo, y para eso invade Kuwait. La invasión a Kuwait fue rapidísima porque Kuwait es un país pequeñito y pues, sin la capacidad militar, obviamente, a lo cual la ONU, bueno, Estados Unidos por medio de la ONU, le amenaza a Irak y le dice que se retire o que la van a bombardear. Irak no hace caso y se forma la Operación Tormenta del Desierto. Estados Unidos con 36 amigos
bombardean a Irak, la van a destruir. Fueron múltiples los bombardeos que hasta llegaron a Israel algunos misiles, es lo que dicen. También bombardearon zonas petroleras, dejando por un par de meses la ciudad así a oscuras, ¿no? Con toda la contaminación que se va a generar. La ONU interviene en Irak. Según dicen, tenía armas de destrucción masiva, hasta armamento biológico. Los famosos anthrax, ¿no? Que fue una amenaza de este virus para el mundo, se dijo que habría pues un ataque biológico por parte de Irak al mundo, pero fueron más que rumores porque nunca se encontró nada, ¿ok? Y lo que sí va a pasar es que en los siguientes años Estados Unidos aumenta su presencia militar en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente, ¿no? Y muchas cosas más pasaron ahí, ¿no? Tú sabes que también, pues, en estos años se dio el ataque a las Torres Gemelas y Estados Unidos otra vez lanzó ataques al Medio Oriente por la presencia de este grupo terrorista Al-Qaeda, que, bueno, muchas cosas que se dijeron ahí también. Bueno, y finalmente para cerrar la parte de historia universal, China, el gigante asiático. Ya China, eso de que está en ascenso, ya no, ya está arriba. Ya es la competencia de Estados Unidos y más que eso. Los TLCs que ha firmado en todo el mundo son pues los que dan la hora y ya está, pues, ¿no? China está en todo el mundo liderando la economía. Es la verdad. Su economía es mixta, planificada por el Estado, pero con intervención extranjera. Acá en el Perú, el puerto de Chancay es una muestra del poder de China y este puerto ya se perfila para ser el más grande en toda América Latina. Así que se vienen buenas cosas al parecer. Solamente estamos dando una fea imagen con el puente que se ha caído, pero qué roche, de verdad, ese puente, pero ya hay que salir adelante con eso. Ya, dejamos la parte jóvenes de historia universal y vamos con la parte del Perú. Chicos, díganme, mientras me traigo un vaso de agua, díganme si la semana pasada no les hablé un poco de Velasco. Creo que sí. A ver, en el chat díganme si les hablé un poco, la mitad me parece que les hablé de Velasco. Ya, ok, ya. Gracias, Ariana. Entonces sí, creo que les avancé un poco, así que vamos a avanzar. Y ya, entonces esta parte ya un poco que le expliqué, ¿no? El tema de las estatizaciones que comenzaron con la IPC, que fue, ¿no? Expulsada del país. Se comenzó con la IPC y se continuó con muchas otras empresas también privadas que fueron también estatizadas. Todas estas nuevas empresas estatales que fueron creadas, pues van a tener que ser administradas por el gobierno, ¿no? Con esta economía, este capitalismo de Estado, que es pues la forma como se entiende, ¿no? La economía en estos años. Pero todo esto al final fue un fracaso porque estuvieron mal administradas. Entonces estas empresas solamente generaron pérdidas, las cuales fueron mantenidas con dinero que se hizo de préstamos, lo cual nos aumentó mucho la deuda pública y al final, pues las empresas igual se fueron a la quiebra, ¿no? Por la mala administración y por la corrupción que se vivió en ellas. Al final nos generó una mayor dependencia a Estados Unidos porque lo único que nos quedó fue seguir vendiendo nuestros minerales. En cuanto al tema de la reforma agraria, Velasco quería mejorar el nivel de vida de los campesinos y eso solo se iba a lograr eliminando los latifundios, las grandes haciendas y también frenar el avance de las guerrillas, ¿no? En esos años teníamos al MIR, teníamos al Ejército de Liberación Nacional, entonces estas guerrillas causaban pues estas protestas en la sierra y para acabar con ellos una forma es hacer la reforma agraria, que es lo que la gente pedía. La reforma agraria pudo haber sido buena como proyecto, ¿no? Como reforma como tal, pero sus consecuencias son malas, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo primero es que no todos los campesinos fueron beneficiados
Los campesinos que sí fueron beneficiados tampoco es que hayan tenido las tierras en sus manos de manera directa, porque como campesino lo que tú tenías que hacer era integrarte a las CAPs en la costa o a las SAIs en la sierra. Estas cooperativas agrarias, a partir de ellas, se va a ver lo de la, digamos, lo de la reforma, ¿no? Pero fracasaron también por falta de apoyo técnico, falta de repente de un mayor conocimiento en el manejo de esto, también fue un fracaso y todo esto nos llevó a que nuestras exportaciones cayeran. Entonces, cuando caen las exportaciones, nos quedamos sin ingresos, ¿no? De la agroindustria. Y eso no solamente nos genera un tema económico, sino también el tema de los alimentos que comienzan a escasear. Entonces, lo que nos va a llevar eso es la importación de alimentos. Por ahí se habla de que en los últimos meses Velasco tuvo que mandar a comprar papas de Holanda para dar de comer a la población. En el plano internacional tenemos tensiones con Chile por esta idea de hacer la guerra a este país y recobrar territorio que se perdió años antes en la guerra con este país. En el plano internacional, nosotros no estábamos ni con el capitalismo ni con el comunismo, supuestamente, pero en la práctica parece que tuvimos un acercamiento más con la URSS, ya que nos dio un crédito para comprar armamento. Y la crisis del petróleo de los años 70 nos perjudicó también porque pues, recordamos que fue una guerra en el Medio Oriente, una guerra por el petróleo entre Israel y entre este país, Palestina. Entonces, es una guerra donde estos países árabes, productores de petróleo, se niegan, ¿no? Se niegan a vender petróleo a los países de Occidente porque nos relacionaban con Estados Unidos. Entonces, la crisis del petróleo aquí en Occidente afectó bastante las economías. En la parte política ya hemos mencionado que los militares gobernaron sin constitución, sin Congreso, los ministerios fueron colocados a dedocracia, o sea, dirigido por los militares, los municipios fueron también todos ellos tomados, o sea, por los militares, no hubo elecciones, los medios de comunicación también fueron controlados por el gobierno y se creó el Cínamos. El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social fue una entidad, institución creada para canalizar los reclamos de la gente, de tal forma que las protestas y todos estos movimientos sociales a través del Cínamos pudieran encontrar una voz, ¿no? Y a través del Cínamos hacer llegar reclamos al gobierno. Pero en la práctica, el Cínamos más bien parece que trató de un poco no sé, la palabra sería manipular a la gente, ¿no? Entonces las personas no vieron al Cínamos como una entidad de apoyo, sino más bien una entidad que trató de jugar en contra de los intereses de la población. Y por eso es que ya unos años después Bermúdez lo desmanteló, ¿no? Lo eliminó. O sea, para muchos el Cínamos fue como el partido político de los militares, ¿no? Fue como el organismo que le hacía su campaña política. Y la reforma educativa, que también fue bastante aplaudida en su momento, nos trajo el establecimiento de la educación inicial, de la educación especial, de la educación bilingüe en las escuelas rurales y también de el establecimiento del uniforme único a nivel nacional. Cuando Velasco ya deja el poder a Bermúdez, esto se va a concretar en lo que fue el aniversario número 50 de la incorporación de Tacna al Perú, el famoso Tacnazo. Bermúdez, ¿no? En este mensaje que da, él anuncia el inicio de su gobierno con el plan Tupac Amaru y Velasco insta a la población a la continuación, ¿no? A la continuación, entonces se comienza la fase de Bermúdez, la cual a nivel económico es bastante malo, malísimo. ¿Por qué? Porque Velasco nos dejó con muchos problemas. Velasco nos dejó con una enorme deuda pública, porque todos sus proyectos malos que hubo de la reforma agraria, de las estatizaciones, todo fue un fracaso y todo eso se mantuvo con dinero de préstamo. Entonces nos deja con una alta deuda pública, nos deja con una gran inflación de la moneda
y nos deja con desabastecimiento. Por eso es que comenzó con el tema de las importaciones de alimentos. Entonces la gente comienza a reclamar y se dan muchas protestas y muchas manifestaciones y hasta huelgas. Entonces Bermúdez actúa con toques de queda, inclusive con estado de sitio en la ciudad de Lima. O sea, todo un gobierno represivo, ¿no? La libertad de expresión quedó totalmente restringida. En el tema del Cínamo fue eliminado. Las estatizaciones que hizo Velasco, Bermúdez no lo continuó, o sea, no siguió dando dinero a las empresas públicas, más bien las dejó ahí, ¿ok? Y comenzó a recibir apoyo del FMI. El FMI y el Banco Mundial son dos entidades que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y estas dos entidades tenían como finalidad canalizar préstamos, ¿no? De los bancos mundiales para dárselo a los países que lo requirieran, como en el caso de nosotros, ¿no? Que solicitábamos préstamos. Pero todo eso en base o como garantía, nosotros dejábamos nuestras exportaciones, porque tú te preguntas, profesora, ¿cómo es que nos daban tantos préstamos si es que ya debíamos mucho dinero? Porque el Perú, algo que tiene y que ha sido bendecido por Dios, es que nosotros tenemos muchos recursos. Entonces, cada vez que nos prestaban dinero, nosotros poníamos como garantía nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, el FMI nos va a seguir apoyando, ¿ya? Dando préstamos, pero digamos que ya unos años después, cuando Belaúnde, por ejemplo, llega a la presidencia, ya los préstamos los dejamos de pagar porque ya no había dinero para mantener el pago de nada de eso. Los paquetazos es un término de los medios de comunicación que en realidad lo que nos dice que es que son medidas económicas que no resuelven nada, solamente son medidas que disfrazan el problema y que de alguna manera tratan de mitigar, ¿no? La situación económica que se vivía en esos años. Finalmente, los militares, ¿no? Dirigidos por Bermúdez, ante tantas protestas sociales, van a convocar en el año 78 a una asamblea constituyente, donde van a participar los partidos políticos, ¿no? de Perú, y de todos ellos el APRA es el que tuvo mayores votos. Es por eso que Aya de la Torre fue el personaje que va a dirigir este Congreso, ¿no? Él va a ser el presidente del Congreso Constituyente y vamos a tener una nueva constitución en el año 79. Esta constitución trae como novedades la ciudadanía a partir de los 18 años y se permite el voto de los analfabetos, ¿ya? Ya, listo. Entonces, los militares se regresaron a sus cuarteles en el año 80 y se retorna a la democracia ya que Belaúnde gana las elecciones en el año 80. El gobierno de Belaúnde es un gobierno también bastante malo, quizá más malo que el anterior, ¿ya? Más malo que el anterior, sobre todo por la parte económica y la parte social, el terrorismo. Lo primero que hizo Belaúnde al ganar las elecciones fue devolver los medios de comunicación a sus verdaderos dueños y restablecer las elecciones municipales. Por Lima ganó la alcaldía el señor Alfonso Barrantes, de la Izquierda Unida, y este señor se hizo conocido por crear el programa de los vasos de leche en las zonas populares. En cuanto a lo económico, continuamos con el tema de los préstamos, ¿no? Al FMI y estos préstamos siempre dando como garantía nuestras exportaciones, ¿no? Que cada vez poníamos una mayor porcentaje de garantía de las exportaciones. Eh, Se nos dan recomendaciones por parte de estos economistas chilenos que habían estudiado en la Universidad de Chicago, los famosos Chicago Boys. Estos economistas nos recomiendan la aplicación de medidas ortodoxas, ¿ya? Las cuales se aplicaban en varios países de acá de la región de América. Entonces, el gobierno de Belaúnde también fue favorable a la aplicación de estas medidas ortodoxas. Entre las medidas que se tomaron como parte de estas medidas ortodoxas fue el cambio de la moneda. El sol de oro fue reemplazado por el INTI debido a la alta inflación. Más o menos para que te hagas la comparativa, 1.000 soles de oro fueron reemplazados por un INTI. Entonces, obvio que sí, la inflación la dejó muy alta el gobierno de los militares. Obras públicas con Belaúnde hubo muchas o se continuaron las de su primer gobierno, como el sistema de cooperación popular, por ejemplo, que se continuó construyendo la carretera marginal de la selva también, y todo eso en base a préstamos, ¿ya? A préstamos y también a adquisición de armamento.
En el plano internacional se apoyó a Argentina en su guerra que tuvo contra Inglaterra. Esa es la famosa Guerra de las Malvinas, donde Argentina perdió esta guerra por el control de las Islas Malvinas. Y con Ecuador hay un nuevo evento. Este evento se conoce como el falso Paquilla. Sucede que una avioneta peruana estaba llevando abastecimiento a la zona del río Coraima, eso es en la parte de la cordillera del Cóndor, parte peruana, obviamente. Y cuando esta avioneta estaba sobrevolando el lugar, de pronto desde tierra son atacados. Entonces nosotros, obvio que nos sorprendimos porque la pregunta es, ¿por qué nos están atacando si estamos volando en territorio nuestro? ¿O es que nuestros patriotas han vuelto locos? ¿O es que nos hemos metido a territorio ecuatoriano sin darnos cuenta y por eso nos han atacado? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Nos volvemos locos? Y lo que va a pasar acá es que cuando se va a la zona a hacer las mediciones y a ver lo que ha sucedido, nos damos con la sorpresa de que los ecuatorianos se habían metido en nuestro territorio, habían pues puesto ahí una base militar, bueno, unos cuarteles, y al lugar inclusive le habían llamado Paquilla. Entonces el presidente Belaúnde al acudir al lugar los desalojó. Los desalojó y simplemente al incidente se le llamó el falso Paquilla. ¿Ya? Así que ahí quedó, no hubo ninguna guerra más. En el plano social inicia el tema del terrorismo. El tema del terrorismo, la subversión o lo que se conoce como la guerra interna, va a ser dirigida por estas dos agrupaciones, Sendero Luminoso, también conocido como Partido Comunista Peruano, que por cierto no tiene que ver directamente con el Partido Comunista de Mariátegui, sino más bien sería como una ramificación que se dio, ¿no? Que salió, ya, así como otros como, no sé, como Patria Roja o el Movadef, ¿no? Que son ramificaciones que se crearon mucho después. Sendero Luminoso, dirigido por Aimel Guzmán Reynoso, que en paz no descanse, tiene su primer accionar en un pueblito ayacuchano llamado Chuschi. Qué casualidad que ahí lo haya tenido, ¿verdad? ¿Será porque esas zonas son olvidadas por los gobiernos o será por otros motivos, verdad? Aquel día en que se estaban dando las elecciones generales, un grupo de campesinos atacaron las urnas e impidieron que se realice el proceso electoral. El presidente Belaúnde pensó que era un grupo de campesinos, como muchas veces ocurría, que atacaban, ¿no? Por sus protestas, pero nunca nadie pues imaginó que sería el primer accionar del Partido Sendero Luminoso. El Partido Sendero Luminoso lo que busca es la toma del poder, pero no por la vía democrática como cualquier otro partido, ¿verdad? Cualquier otro partido lo que haría es formar su partido, presentarse a las elecciones, buscar los votos, hacer su campaña electoral y ganar, pues, ¿no? Esa es la vía democrática. El Partido Sendero Luminoso lo que busca es la toma del poder mediante la lucha armada, ¿no? La guerra popular. Y para eso los senderistas adoctrinaban a la gente, pues, ¿no? Los adoctrinaban. Creo que por aquí tenemos, vamos a ver qué, creo que por aquí hay. A ver. Chicos, ¿ustedes han visto Operación Victoria? Porque si no han visto Operación Victoria, pues tienen que verlo más tarde, ¿ok? Porque es un deber cívico. A ver, vamos a poner, ahí está. Déjame que le ponga el audio para compartir, porque si no, no se va a poder ver bien. O sea, compartir, incluir sonido, ventana, está aquí, acá. Al momento de girar para hacer la segunda parte de las escaleras es que realice la diligencia. Listo, chicos. Entonces, ya después ustedes, si es que quieren, lo más recomendado sería que pudieran darle un ojo al video Operación Victoria que está en YouTube y que narra cómo fue todo el proceso para la captura de este cabecilla, ¿no? De esta agrupación Sendero Luminoso, que como podemos ver tenía todo un adoctrinamiento de sus integrantes que eran captados, ¿no? Está haciendo todo un trabajo por parte de esta agrupación y que comenzaron sus acciones en la sierra para luego extenderse hacia todo el Perú, ¿no? Incluida obviamente la capital. Y también la otra parte fue el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dirigido por Víctor Porlay Campos, que fue su cabecilla durante muchos años,
y que también sembró el terror acá en nuestro país durante esos años, pero con la diferencia de que el MRTA pues tenía conexiones con el narcotráfico y sus acciones eran más en forma de guerrillas. No solamente la parte del terrorismo fue lo que dejó el gobierno de Belaúnde con un sello imborrable por lo feo que fue su gobierno, sino también el Meganiño de 1983, ¿no? Este Meganiño que trajo inundaciones, muertes, trajo epidemias en la costa norte y también no olvidemos, chicos, violación a los derechos humanos, ¿ya? Esta violación a los derechos humanos nos lleva, por ejemplo, a la famosa matanza este, nos lleva a la matanza de Putis, ¿ya? Y por aquí hay una película que se ha hecho respecto a esto. Esta película que la tengo por acá es bastante conocida, es una película peruana. A ver si es que alguna vez la has visto o te interesa verla. Se llama La Boca del Lobo. ¿Qué? ¿Vas a correr? No hay que perder el físico. Me tiras lente, ¿ah? Este pata está loco. ¡Calante! ¡Kipe! La bandera. La bandera, puta madre. Ya, chicos, esa película, si quieren verla, también está en YouTube, se llama La Boca del Lobo y narra pues la forma en que actuaban las Fuerzas Armadas, el ejército peruano, cuando llegaban a estas zonas que habían sido zonas pues liberadas por la presencia del terrorismo y pues muchas veces lejos de capturar a los terroristas, ¿no? Y hacer ese trabajo, lo que hacían era abusar de la población campesina, ¿no? Se habla de violaciones, se habla de que robaban sus ganados, se hablan de que los abusaban, ¿no? Entonces, la matanza de Putis es la matanza de toda una, ¿no? Comunidad que fue fusilada por el ejército y que fueron enterrados en fosas comunes y años después los cuerpos fueron encontrados, ¿no? Cuerpos de mujeres, de niños, ¿no? Que aquel día pues fueron atacados por las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ese es un poco, ¿no? El saldo, ¿no? Que nos dejan estos años y también la incapacidad de estos gobiernos, ¿no? Entonces, eso es crisis, o mejor dicho, eso es violación a los derechos humanos. Ya, entonces dejamos a Belaúnde y vamos con Alan García. El señor García llega al poder en el año 85, este es su primer gobierno. En campaña electoral, él hizo muchas promesas, ¿ya? Promesas como, por ejemplo, bajarse su sueldo, acabar con el terrorismo, solucionar el tema económico. Entonces fueron promesas bastante grandes, por así decirlo, ¿no? Pero ya en el poder, sus acciones van a ser un fracaso después, pero en su momento parecía que resultaba, ¿no? Parecía. Alan García viajó a Estados Unidos, conversó eh, con los del FMI, del Banco Mundial, quienes como garantía para nuevos préstamos nos pedían el 60% del valor total de las exportaciones, lo cual Alan García se negó diciendo que solamente podíamos pagar o dar como garantía el 10% del valor de las exportaciones. No quisieron aceptar los del FMI, del Banco Mundial, y como Alan García tampoco quiso negociar, pues nos declararon país inelegible de crédito. Eso significa que el Perú no va a ser, digamos que, un país que obtenga más préstamos y además
no más inversiones para nosotros. Si bien en ese momento no se sintió esa medida, en los años siguientes, cuando la economía peruana se comienza a derrumbar, ahí vamos a sentir verdaderamente el daño que Alan García hizo al Perú ante esta negativa, ¿no? De no querer negociar el tema de la deuda y todo, ¿para qué? Para que Alan García, con el dinero que no quiso pagar a la deuda, pudiera gestionar su mal proyecto heterodoxo, que fue un fracaso total que nos llevó a una situación deplorable en los años 90 cuando él se fue del gobierno. Su plan heterodoxo, como él mismo lo llamó, tiene que ver con control de precios, tipo de cambio, subsidios, el dólar MUC para entregarlo a los empresarios, aumento de salarios, ¿no? Todas estas medidas parecían muy lindas. O sea, si tú vivías en esos años, tú estabas contento, ¿no? ¿A quién no le gusta que le aumenten el salario? ¿A quién no le gusta que le den subsidios? A cualquiera, ¿sí o no? Pero ¿a costa de qué? A costa de no pagar una deuda. ¿A costa de qué? De gastarse el dinero de las reservas del Perú. O sea, eso fue lo que hizo Alan García. Ahora, el dólar MUX no fue entregado a todos los empresarios, solamente fue entregado a 12 empresarios, supuestamente para que modernicen sus empresas, pero nunca lo hicieron. El dinero más bien lo gastaron en especularlo en la bolsa o en revenderlo en un mercado negro que todo el mundo sabía que se había creado, donde los dólar MUX se vendían. Y fuera de eso está toda la corrupción en la entrega de esos dólares. Bueno, al final todas las medidas de Alan García parecía que funcionaban hasta el año 87 y algo así, porque a partir del año 87, casi 88, la economía se disparó. Comenzó la inflación, los precios subían y subían cada día, cada semana y cada mes. La gente no tenía capacidad para poder comprar nada porque todo estaba volando en los precios. Alan García comenzó con los paquetazos, que como te dije, no es otra cosa más que medidas económicas. Medidas económicas para seguir con los subsidios, para seguir tratando de controlar los precios. Pero esa no es la solución, pues jóvenes. Si tú tienes un problema, tú no puedes maquillar el problema porque no vas a conseguir nada, el problema va a continuar ahí. Tú tienes que tomar medidas radicales, tomar decisiones para que el problema lo soluciones de raíz, porque si no el problema va a continuar siempre. Entonces Alan García, sus medidas eran pues seguir subsidiando, seguir subsidiando. ¿Y con qué dinero? Si ya no había dinero, ¿con qué? Alan García llegó a hacer emisión inorgánica. Tú sabes lo que significa eso, ¿no? Dinero que no tenía respaldo al interior del Banco de Reserva del Perú. A eso los medios de comunicación lo llamaron la maquinita. Alan García se gastó toda la plata de las reservas y encima quiso agarrarse la plata de los bancos. Con ello no lo logró porque los banqueros se juntaron a través del Movimiento Libertad, donde también Vargas Llosa hizo campaña, ¿no? Se hizo conocido, e impidieron, ¿no? Que Alan García también se agarrara la plata de los bancos. Alan García, pues su gobierno nos dejó con una inflación que fue récord Guinness, ¿no? 7.000%, más de 7.000%. Devaluación de nuestra moneda, obviamente, y dolarización, imagínate, ¿ya? El Estado se declaró en bancarrota como nunca antes. En el tema social, político, el Sendero Luminoso y el MRTA se expandieron, ¿no? A nivel nacional. Acá en Lima, Sendero Luminoso comenzó con asesinatos selectivos, colocar las bombas en los coches, volar las torres de alta tensión, provocar paros armados, hacer ataques, ¿no? Para poder dejar a la ciudad incomunicada, a oscuras y causar el terror, como bien dice su nombre. Todo esto bajo la inacción del gobierno del señor Alan García. Ya todo esto dejando miles de muertes y también pues las medidas de García fueron un fracaso, ¿no? Como por ejemplo la creación de estos comandos paramilitares, como el Comando Rodrigo Franco, que en lugar de tener aciertos, solamente cometían desaciertos, atacando a gente inocente, y se dio violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la matanza de Callara, la matanza de Comarca, la matanza de los penales, ¿no? La matanza del Frontón. ¿Qué te dicen a ti? Que es un gobierno pues genocida, ¿no? Donde se cometieron estos crímenes de lesa humanidad que pues obviamente el señor Alan García cuando respondió por ellos, ¿no? En el año 92, cuando Fujimori hizo el shock, bueno, el shock no, cuando hizo el golpe de Estado, cuando cerró el Congreso, Alan García se fue del Perú
diciendo que no habían garantías para él. Imagínate, ¿no? Se fue a París y ahí estuvo durante varios años hasta que después regresó para otra vez candidatear y allá, pues, allá la gente que votó por él otra vez. Mucha migración en su gobierno porque por el terrorismo, por la economía mal que nos dejó y corrupción generalizada. Alan García nunca supo explicar cómo compró sus casas en Naplo, su casa en Chacarilla, la compra de los aviones Mirage, lo del tren eléctrico, que fue un proyecto malísimo solamente para poder favorecer la candidatura del señor Jorge del Castillo, que también es un aprista que se conoce bastante este señor, y todas esas cosas pues que quedaron de alguna manera impunes, ¿ya? Entonces Alan García nos deja en el año 90 y tenemos como candidato a Vargas Llosa. Vargas Llosa, si bien es cierto, era una opción, lo cierto también es que a muchos sectores de la gente no les gustaba la imagen de Vargas Llosa porque es un pata pues de élite, ¿sí o no? Entonces cuando aparece Fujimori y se presenta como un candidato pues nuevo, ¿no? La gente comienza a verlo pues, ¿no? Ahí en su tractor, ¿no? Entonces se va ganando votos y se va a segunda vuelta con Vargas Llosa. En la segunda vuelta todo se basaba en una sola promesa. Vargas Llosa dijo que si llegaba al poder hacía el shock. Fujimori dijo que si no llegaba, que si llegaba no hacía el shock. Los peruanos creímos en Fujimori que no haría el shock y votamos por él. Nos mintió, porque lo primero que hizo fue el shock económico. Ahora, todo el mundo sabe que Fujimori ganó con los votos del APRA. Por eso se dice, en términos muy simples, que el Fujimorismo es una creación del aprismo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo saben hasta los niños de 3 años. Entonces, ¿cuál es el objetivo del shock? Lo primero que hizo Fujimori fue viajar a Estados Unidos para conversar sobre la deuda, ¿no? Con el FMI y el Banco Mundial, y da esta promesa de volver a pagar la deuda. Entonces, bajo esta promesa, se nos vuelve a reinsertar en el mercado financiero internacional y así volvemos a tener préstamos y también inversiones. Ahora, por otro lado, se nos recomienda aplicar una economía neoliberal, lo cual la misma Constitución del 93 lo va a poner así, en claro, ¿no? La economía neoliberal. Y pues Fujimori al regresar aplica pues este famosísimo shock que la opinión, que los medios de comunicación van a llamar el Fujishock. El Fujishock son medidas que son radicales. A partir de mañana no hay subsidios. A partir de mañana los salarios se congelan. A partir de mañana se desaparece el dólar MUC. A partir de mañana ya no se controlan precios, ya no se da el tipo de cambio, ya no va a haber ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Y si alguien no lo puede soportar, pues qué pena, ¿no? No lo soportará y ya. Más o menos ese era el mensaje, ¿no? Por eso que este señor, el ministro, se me fue el nombre del ministro, dice, ¿no? En el mensaje de la nación que Dios nos ayude, ¿sí o no? ¿Por qué dice que Dios nos ayude? Porque el gobierno nos está dejando a la suerte, ¿no? Nos está dejando como que si puedes comer, comes, y si no comes una semana, no comerás una semana. Y lo más feo fue el siguiente día del shock. En los mercados, en las calles, la gente tenía una incertidumbre como no te imaginas. ¿Qué compro? ¿Cuánto costará? ¿Me venderán o no me venderán? Los mercados estaban cerrados, nadie quiso abrir, hubo protestas, la gente trató de saquear inclusive. Entonces fue horrible ese día por la incertidumbre que se generó. Imagínate, ¿no? Las familias con hijos pequeños, ¿qué van a comer? La gente también perdió los ahorros de muchos años cuando hubo el cambio de la moneda, ¿no? Cuando el INDI desaparece y se crea el nuevo sol, eso también llevó pues a mucha gente a perder ahorros de toda su vida. Por otro lado, se reforma la SUNAT y la SUNAT para darles mayor independencia y ver el tema de los impuestos que eran necesarios en ese momento. También el BCR ya se independiza totalmente, ¿no? Del Ministerio de Economía. Y todo esto de acá, chicos, no se va a sentir en el momento, pero a partir del año 2000, más o menos, los economistas dicen, ¿no? Que a partir de ahí se comienzan a ver los resultados del shock que se aplicó en el año 90. Otra medida de Fujimori fue la privatización de las empresas. Esto sí es bastante criticado en tanto que las empresas fueron vendidas a precios de remate, ¿no? O sea, muy por debajo de lo que realmente deberían de costar o costaban.
¿ok? Entonces, así haces un análisis, cuántas empresas fueron privatizadas, a qué precios, y lo peor, bajo este tema de la economía liberal, estas empresas que llegaron, como la Telefónica, como la Repsol, son empresas pues odiadas, pues tú sabes que nosotros por años hemos tenido la telefonía más cara de todo el continente. Por años, pues estos españoles, chilenos, argentinos que han venido, pues en nuestra economía han hecho lo que han querido. Y lo que vino después de la privatización fue los desempleos masivos, ¿no? Entonces mucha gente se quedó en la calle sin trabajo, sumado a las migraciones por el tema del terrorismo acá en Lima, ¿no? Se convirtió en un lugar donde de la noche a la mañana, pues, se volvió así totalmente populoso y creció, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? De desempleo, de informalidad, ¿no? Y eso es un tema que no hemos podido superar hasta el día de hoy, ¿no? Y que estos gobiernos, como puedes ver, nos han ido dejando eso. En el 5 de abril del año 92, Fujimori disolvió el Congreso. ¿Por qué lo hizo? Porque según él, cuando quería tomar medidas en contra del terrorismo, el Congreso no se lo permitía. La verdad no es esa. La verdad es que Fujimori quería tener un Congreso favorable a sus intereses. Y como él fue un candidato nuevo con este partido Cambio 90, pues Fujimori cuando gana la presidencia no tenía un Congreso que era pues a su favor. Entonces, para poder tener un Congreso controlado por él, como tú sabes que así actúa el Fujimorismo, pues disolvió el Congreso y convoca elecciones para un Congreso Constituyente y en el año 93 tenemos nuevo Congreso. Ahora, no solamente fue disuelto el Congreso, sino que también se intervino otras instituciones públicas, como el Tribunal Constitucional, como los medios de comunicación que también fueron tomados. Entonces, a todo esto, Fujimori lo llamó el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, que para nosotros queda en la historia como un gobierno dictatorial, ¿no? Como una dictadura. Este Congreso Constituyente promulga la Constitución del año 93, el cual tiene como novedades la aplicación de un mercado, o mejor dicho, una economía de libre mercado, la reelección presidencial inmediata, pero solo por una vez, una sola cámara en el Congreso, la pena de muerte para los traidores de la patria, la autonomía de órganos constitucionales, entre otras cosas. Respecto al tema del terrorismo, si bien es cierto en el gobierno de Fujimori se dio la captura de Abimael Guzmán Reynoso y la recaptura del señor Víctor Bolay Campos, ya que aunque te parezca de película, Víctor Bolay Campos había sido capturado unos años antes, pero haciendo un túnel debajo de la cárcel se logró escapar. Imagínate, ¿no? ¿Qué cosas pasan en el país? Se escapó. Lo recapturaron. Ahora, estas victorias, ¿no? Estas victorias, por ejemplo, la captura de Mel Guzmán Reynoso, estuvo en manos del GEIN, Grupo Especial de Inteligencia Nacional. Esta institución, el GEIN, dirigida por Marco Miyashiro y Benedicto Jiménez, fueron los responsables de la captura de estos cabecillas terroristas. Pero en la historia no suele aparecer así, ¿no? Porque lo que la gente suele decir es que Fujimori acabó con el terrorismo y esa es una mentira, pero que hasta da cólera, ¿no? Porque no sé si habla de una ignorancia o de un querer ponerte un trapo en los ojos, porque claramente la historia te lo está diciendo, claramente los mismos protagonistas te están diciendo de que Fujimori en ningún momento siquiera ayudó a financiar al Shein. Todo lo contrario, obstaculizaron sus acciones, trataron de desmantelar al GEIN más de una vez. Entonces, los mismos Jiménez y Miyashiro lo dijeron en su momento, en el libro que escribió Jiménez lo dijo. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que repetir como disco rayado que Fujimori acabó con el terrorismo? No tiene ningún sentido. Lo feo fue que después de la captura de los líderes terroristas, el GEIN fue desmantelado, ¿no? Cuando se pensó que el GEIN todavía continuaría, ¿no? Existiendo para la captura de los que quedaban aún en libertad. Pero bueno, pues así ocurrieron las cosas. El terrorismo finalmente fue derrotado gracias a esto. Y lo del grupo Colina, que fue este grupo paramilitar creado por el señor Fujimori, pues eso sí es un fracaso, ¿no? Porque tuvo acciones de violación a derechos humanos, con la matanza a los estudiantes de la Cantuta, con la matanza a esta gente en Barrios Altos, motivo por los cuales el señor Fujimori fue condenado, como todos sabemos, ¿no? Y estuvo ahí penado su libertad porque como presidente a él le toca apechugar por las muertes
que ocasionaron este grupo creado en su gobierno. Entonces, así funciona la ley. Así como la señora, ahora presente, también tendrá que pagar por las muertes que se han cometido en nuestro país durante las protestas que hemos vivido meses y, bueno, el año atrás, ¿no? Y eso también se verá el siguiente año. La guerra del CENEPA es una guerra contra Ecuador. Como puedes ver, es bastante corta. Básicamente, se dice que con esta se cierra el tema ya con Ecuador de manera definitiva. Lo que sí es feo es que a partir de esta guerra en CENEPA, bueno, en CENEPA no, en Pigüinza, en este territorio al interior nuestro, a Ecuador se le entrega 1 kilómetro cuadrado para poder, para que Ecuador tenga esta zona de no soberanía, pero sí propiedad, ¿no? Donde Ecuador pueda entrar y pueda hacer pues protocolos y tener un derecho de entrar para homenajear a sus caídos durante la guerra y es parte del acuerdo que se vivió con Ecuador durante ese año, ¿ya? Ahora, en el tema de la corrupción, toda esta red de corrupción durante estos años estuvo en manos del asesor presidencial y jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, quien organizó toda una red de corrupción. Primero, pues, comprando a diversas entidades políticas, o sea, personajes, ¿no? Como congresistas que eran conocidos como tránsfugas, o jueces o fiscales, dueños de canales de televisión, artistas incluidos también. Entonces, todo esto nos habla de una red de corrupción desde el mismo gobierno para asegurar la candidatura del señor Fujimori por 5 años más, pues, ¿no? Y esto en su primer gobierno como que no se vio, pero en su segundo gobierno ya se hizo totalmente abierto y todo el mundo lo sabía. Y por eso es que se dieron tantas desapariciones, ¿no? A mucha gente de oposición, a muchos líderes de opinión, ¿no? Que se atrevía a criticar al gobierno durante esos años fueron pues duramente encarcelados o desaparecieron inclusive. Ahora bien, Fujimori, para poder asegurar su participación en el año 2000, sacó la Ley de Interpretación Auténtica, la cual es una ley que dice que la elección de Fujimori en el año 90 no cuenta porque en ese momento la constitución del 93 todavía no se hacía, ¿no? No se había promulgado. Entonces la del 90 la deja inválida y su primer gobierno sería la del año 95. Entonces, si su primer gobierno es la del año 95, pues su segundo gobierno sería recién el del año 2000 si es que gana. Entonces, bajo esta figura de interpretación auténtica, Fujimori tenía pues la libertad, ¿no? Para poder presentarse como candidato otra vez. Esto de aquí es una cosa que hasta un niño de primaria se reiría, ¿no? Con esta ley de interpretación auténtica. Entonces, vamos a ver que en el año 2000 Fujimori se presenta otra vez como candidato, compite contra este señor Alejandro Toledo, y a las 4 de la tarde del día de las elecciones, en el flash electoral, Toledo salía pues ganándole a Fujimori, pero horas más tarde, qué raro que se había volteado todo, ¿no? Los resultados, y Fujimori salía como el virtual ganador. Obviamente que Toledo va a protestar por esto, ¿no? Diciendo que hay un fraude electoral, encabeza la marcha de los cuatro suyos aquellos días del año 2000 en que pues acá en Lima fue multitudinario, llegaron de todo el país voces y personas a reclamar por el gobierno corrupto del señor Fujimori. Aún así el señor juramentó por tercera vez, ¿no? Y dio inicio a su tercer gobierno. Tercer gobierno que no le duró nada porque pues el señor Fernando Olivera presentó unos VHS, ¿ya? Esos tú no los conoces, en mis tiempos sí se usaba eso, y ahí estaba la grabación de Curi recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos en la salita del cine, lo cual pues dio inicio a desmantelar todo lo que fue, ¿no? La corrupción de este régimen. Y Fujimori, en un mensaje a la nación, dijo dos cosas. La primera es que él no sabía absolutamente nada de eso, ¿ya? La chica igual no sabía tampoco nada, la chica y que iba a convocar elecciones, donde él no se iba a presentar. Entonces, lo que viene después es una cumbre en Asia, la cumbre de la PEC, donde Fujimori viaja
¿no? Y de ahí no regresó, pues no, porque todos sabemos que desde Japón mandó su renuncia por fax, el Congreso no lo aceptó, lo declaró por incapacidad moral permanente y nombraron como presidente provisional al señor Valentín Paniagua, ¿ya? Ahí nos dejó, aquí está la imagen de lo que pasó con la operación Chavín de Guantar, que fue la respuesta a la toma de la Embajada de Japón, eso fue en el año 96, durante el segundo gobierno del señor Fujimori. El MRTA, liderado por este señor Néstor Fepa Cartolini, tomaron la embajada de Japón justo cuando se estaba dando una celebración ahí, agarraron como rehenes a una parte de los asistentes a aquella reunión y durante varios meses, pues el mundo entero vivió, ¿no? Lo que fueron todos esos días de esta agrupación con sus amenazas, ¿no? ¿Qué es lo que pedían ellos? Ellos pedían que todos los embarratistas que estaban en prisión sean liberados y que el gobierno les dé un salvoconducto para poder, pues, ellos, ¿no? Escapar de la ley. Fujimori respondió construyendo estos túneles debajo de la embajada, ¿no? Y por ahí entraron los comandos aquel día del golpe, el 22 de abril del año 97. Como resultado, murieron todos los embarratistas y de los comandos solamente uno de ellos me parece que murió, ¿no? Bueno, aquí se han dicho muchas cosas, pues chicos, aquí se han dicho muchas cosas, como por ejemplo que los del MRTA ya se habían dado por, digamos, por derrotados y que al levantar las manos y decir que se rendían, pues no había ya motivo para dispararles, pero aún así hubo, pues, ¿no? Denuncias por la muerte de todos los que cayeron ahí, incluido este también comando que también murió, ¿no? Al final también se dijo que que el gobierno japonés mandó, me parece que es $1 millón para ser entregados a las familias, ¿no? De los comandos, pero ese dinero tampoco nunca fue entregado, ¿no? Nunca. Y muchas cosas del gobierno de Fujimori que entran en lo que es la corrupción, está acá, usurpación de funciones, cantuta, barrios altos y secuestros, peculado, la corrupción, los diarios chicha, ¿no? Los diarios chicha eran estos diarios como la Chuchi, como el Chino, el Tío, creo que también existía la Yuca, no sé cuántos otros diarios más que yo recuerdo muy bien haberlos visto cuando era pequeña, tenía yo, ¿cuántos años tenía? Yo tenía 7, 8 años, más o menos recuerdo, y eran diarios horribles que se colocaban ahí en los kioscos donde eran sensacionalistas y eran totalmente, todo lo que se escribía ahí era escrito con jergas y con palabras pues así, de muy escaso, muy escaso nivel intelectual, ¿no? Y lo único que buscaban era mantener entretenida a la gente, ¿no? Para que pues la gente ahí esté un poco entretenida en noticias falsas, mientras que el régimen del señor Fujimori se extendía con su corrupción, ¿no? En todo el país. Y por otra parte, en este cuadro vemos todo lo que fue el enriquecimiento ilícito, ¿no? Todo lo que en millones de dólares nos deberían, se podría decir, ¿no? La corrupción, ¿no? De este gobierno. Mira, Fujimori, $400 millones, Montesinos un poquito más, ¿no? 450, las Fuerzas Armadas, Hobby, las privatizaciones, todo eso fue el saldo que nos dejó estos años, los años 90, ¿no? Y así la chica quiere ser presidenta. El retorno a la democracia, en el año 2000, Paniagua toma la presidencia. Este señor era de Acción Popular. Su gobierno es corto, simplemente es para que convoque elecciones y para que restablezca la democracia. Se comienza con la explotación del gas de camisea del Cusco, se conforma la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que hoy por hoy dicen que solamente debes dejarlo en verdad. Reconciliación no, porque esa parte nos falta. Los peruanos no nos hemos reconciliado respecto a este tema. Y se dan los juzgados de anticorrupción para poder investigar todo el tema de la corrupción vivida en los años 90. Alejandro Toledo Manrique en el año 2001 compite contra García, compite contra la señora Lourdes Flores Nano, y finalmente él ganó, ¿ya? Él va a ganar las elecciones. Su gobierno se caracteriza por la reactivación y crecimiento económico, pero dicen que fue no inclusivo.
significa que solamente benefició pues a ciertos sectores de la clase alta y clase media, mientras que pues la gente continuó siendo pobre, ¿ok? Los pobres continuaron siendo pobres. Ahora, por otro lado, esta reactivación económica tiene que ver con el shock del año 90, tiene que ver con los TLCs que Perú va a firmar y también tiene que ver con este impulso del turismo que el Perú va a tener durante estos años, ¿no? Eso sí es algo que se tiene que resaltar, que el Perú va a vivir estos años de mucho impulso de nuestro turismo que nos va a generar muchos ingresos. El informe final de la Comisión de la Verdad más o menos nos dice que de las 70.000 muertes que se registraron durante esos años, casi la mitad fueron perpetradas por Sendero Luminoso. Otro porcentaje, que es un 30%, me parece que es bastante alto, y estas cifras son dolorosas para los peruanos, fue hecha por las mismas instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Quienes, lejos de proteger a la ciudadanía, cometieron abusos contra ellos, como lo puedes ver en la película La Boca del Lobo, que es una película ciertamente para llorar por lo triste que es y por lo que demuestra, ¿no? En sus escenas, que tal cual así se vivió en las zonas andinas, que si no te mataban los terroristas, te mataban el propio ejército peruano, porque ese fue el resultado de esos años y de la incapacidad de los gobiernos que tuvimos, tanto de la UNDE como García y como Fujimori también. Y mira, y si ves el video Operación Victoria, te vas a dar con la sorpresa de lo que dice el señor Benedicto Jiménez, que Sendero Luminoso había planeado o pronosticado que para el año 2000 ya todo el Perú era terrorista, ¿no? Que todo el Perú iban a tener pues el control de todo. Y parecía que estaban en eso porque en el año 90 nada más mira cuánta presencia tenía Sendero Luminoso acá en nuestro país. Y mira pues, ¿no? Las autoridades y todos estos grupos que estos gobiernos creaban eran incapaces de hacer un trabajo de inteligencia, ¿no? Dicen que simplemente lo que hacían era capturar a cualquier sospechoso, no tenían ninguna prueba y lo soltaban. Y así cuando iban a llegar a los verdaderos cabecillas. Así nunca iban a llegar a capturar a ningún cabecilla, ¿no? Siempre iba a ser todo un fracaso. Toledo tiene varios programas, como el Mi Vivienda, que es un programa para financiar viviendas. El programa Huascarán, que entregó laptops a los niños de las zonas rurales, aunque esto no fue completado de alguna manera se podría decir, con el tema del Internet, así que fue un programa a medias. Y las carreteras interoceánicas para el tema también del comercio y los tratados de libre comercio que Perú va a firmar los siguientes años con China, con Chile, con Singapur, ¿no? También nos van a ayudar bastante en el tema de la economía. Bien, por aquí tenemos este esquema, este cuadro con los años, estos últimos años con los gobiernos que hemos vivido, ¿no? La crisis de los valores democráticos. Y mm, bueno, Alberto Fujimori ya pagó, bueno, se podría decir que sí pagó por lo que tenía que pagar, ¿no? Pero bueno, cumplió condena, ya no está con nosotros. El que tampoco está con nosotros, según dicen, es el señor García, que pues ya sabemos que se quitó la vida cuando estaba en pleno proceso de ya ser investigado. Mira que él lo pidió mucho, ¿no? Porque cuando le preguntaban los periodistas, él decía pues que le encuentren algo, ¿no? Que lo investiguen, siempre muy confiado, ¿no? Como si estuviera libre de polvo y paja, aunque no lo era, ¿no? Creo que todos sabemos que el motivo de su confianza eran otros, ¿no? Como que el Poder Judicial, pues sabemos cómo funciona. Alejandro Toledo Manrique también fue presidente del Perú y mira, al final también se le investiga por casos de corrupción que tienen que ver con el caso de Odebrecht, ¿no? Por estos años también, chicos, por estos años también hubo estos casos de problemas medioambientales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Bagua, es uno de ellos en el gobierno de Alan García, ¿no? Donde pues esta población de Bagua tuvo que salir a protestar porque el gobierno estaba tratando de beneficiar a empresas mineras, ¿no? Para poder llegar a este lugar de Bagua y pues depredar, ¿no? Los ecosistemas de ahí sin tomar en cuenta que la población totalmente depende la población tiene la interacción del escenario donde vive. Entonces, estas empresas mineras iban a generar un impacto que iba no solamente a causar daños, ¿no? a lo que es la diversidad, ¿no? Sino también a las mismas poblaciones del lugar. Entonces, las protestas que se dieron dejaron
como saldo varios muertos, no solamente pobladores, sino también policías, que también es un acto de genocidio que se le culpa a Alan García porque el señor es el responsable, de manera irresponsable, de haber mandado a los efectivos ahí a enfrentarse a la gente cuerpo a cuerpo, y como resultado fueron pues estas muertes que se dieron ahí. Y sin contarte pues que en el gobierno de Alan García muchas empresas, ¿no?, en nuestro país fueron rematadas también, ¿no? Alan García Sinasco vendió muchas empresas peruanas, y también todos saben que su gobierno dio libertad a muchos presos, a muchos narcotraficantes, ¿no?, que fueron liberados ante su gobierno bajo coimas, ¿no? Y eso también es algo que se ha dicho, se ha visto mucho. Ollanta Humala es otra joyita, en su gobierno también está implicado en casos de corrupción, ha estado pues en prisión preventiva. Su esposa, la señora que se creía presidenta, también ha estado obviamente manchada con él por el caso de Odebrecht, y el señor Kuczynski tampoco se salva, ¿no? El señor Kuczynski también ha estado involucrado en estos casos de corrupción, también por la empresa Odebrecht, ¿no? Mira, ¿cuántos se ha embarrado Odebrecht? ¿Ah? ¿Cuántos? Mira, ve, Toledo, Alan García, Ollanta, Kuczynski. Bueno, ya está. Ese es el recuento que nos dejan los presidentes del Perú. Aquí tenemos la línea de tiempo de los últimos temas que hemos visto ahora. Ahí está. Bueno, nos hemos quedado con Ollanta, bueno, con Kuczynski por aquí, que hemos puesto el nombre. Vizcarra continuó con su régimen cuando Kuczynski cayó. Sagasti, que es una etapa también de transición. Y Pedro Castillo. Hasta Pedro Castillo le hemos dejado, ¿no? Ya después de Pedro Castillo a la señora no le hemos puesto, ¿no? Ya para qué poner a la señora. Y ahí está, los ejercicios de la semana 17. Entonces vamos con las preguntas. A ver, ¿dónde están las preguntas? Ya. A ver, chicos, en la 1, ya que tenemos estos minutitos, si es que no hay una pregunta de ustedes, vamos viendo, vamos resolviendo eso de aquí. La primera tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y nos preguntan, la India desarrolló su independencia con Gandhi. ¿Quién? Acá nos han puesto la respuesta de: tuvo como estrategia la no violencia y la resistencia pacífica. Bueno, esa pregunta está demasiado fácil, ¿sí o no? Entonces la 1 es la D de dado. La 2 tiene que ver con la Revolución China y nos pide ver el valor de verdad. Ya, ya está. Creo que nos preguntan sobre la fase comunista. Entonces, los comunistas triunfaron y establecieron la República Popular China, ¿correcto? La China nacionalista Taiwán fue respaldada por el gobierno de Mao, falso. Los planes quinquenales impusieron la industrialización de China, eso sí, ¿no? Con un alto costo de vidas que se perdieron, ¿no? Porque se descuidó el tema de la agricultura. La revolución cultural permitió la diversidad de ideas políticas en China, más falso que diente de gallo, como dicen, chicos, porque no es así. La revolución cultural más bien lo que buscó es convencer a los chinos de que el comunismo era bueno, y eso fue todo planeado desde el régimen de Mao Zedong. O sea, no hay diversidad de ideas, al contrario. Entonces ahí sería la B de barco. En la 3, respecto a la Revolución Cubana, señale los enunciados correctos respecto al periodo nacionalista del dicho proceso. Cuando dice periodo nacionalista nos indica que no tomes en cuenta lo de Fidel Castro en su acercamiento a la URSS, ¿ya? Todavía eso no. A ver, entonces, ¿cuál es lo correcto? Apoyo de los Estados Unidos a los anticastristas para derrocar a Castro, eso sí, eso fue lo que te dije cuando Estados Unidos planeó la invasión a través de Bahía de Cochinos. Adhesión de Cuba a la Unión Soviética frente al bloque norteamericano. Eso, chicos, sí, pero recuerda que esto es la fase comunista. Esto es ya cuando Fidel Castro se junta a la URSS. Esto es después. Creación de la Alianza para el Progreso para evitar la difusión del comunismo. Ya, eso también es correcto, y eso también está dentro de la fase nacionalista. Mira, la fase nacionalista son tres cosas, ¿ya? En la fase nacionalista, primero, es cuando Estados Unidos intenta derrotar a Castro invadiendo por la Bahía de Cochinos, una invasión militar. Fracasó. La segunda es cuando Estados Unidos trata de expulsar a Cuba de manera diplomática, o sea, trata de aislarla, sacándola de la OEA y haciendo que los países de América rompan relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Para ya no comprarle sus productos y eso. Y número 3 es cuando Estados Unidos le va a establecer el bloqueo comercial.
Entonces, esas tres medidas son de la fase nacionalista. Ya después, cuando Cuba se acerca a la URSS, eso ya es la fase comunista. Y le comienza a comprar sus, ¿no? La URSS le compra su azúcar, cuando Cuba recibe apoyo, ¿no? Y le permite a la URSS instalar una base militar, ¿no? Lo que trae después la crisis de los misiles cubanos, y eso es la fase comunista. Entonces, aquí tenemos. Ahí la 4 dice desarrollo de la crisis de los misiles que implicaba el riesgo de una guerra. Eso es cierto, pero eso es de la fase comunista, entonces la clave sería solamente la A. ¿Ya? La 3 es la A. La 4, la Guerra Fría es e identifique la secuencia correcta que muestra el desarrollo histórico. Fidel Castro toma el poder en Cuba, Inglaterra reconoce la independencia de India, inicio de la construcción del muro de Berlín, desintegración de la Unión Soviética. La última es la desintegración de la Unión Soviética. La primera es la independencia de Cuba, porque eso me parece que es 1947. Luego sería lo de Castro, pues ya, lo de Castro, porque lo del muro de Berlín es el año 61. En cambio, lo de Castro es en el año 59 y lo de la Unión Soviética es en el año 91. Entonces sería la clave, la E de NAN. La 5 dice que establezca relación entre los líderes soviéticos y estadounidenses. A ver, inicio de la Guerra Fría, inicio del rebrote de la Guerra Fría. Ya. Entonces, en esto vamos a poner a Kennedy, no, sería Reagan. Ya, Reagan es el presidente con el cual comienza nuevamente la tensión de la Guerra Fría. Por un lado Reagan y por otro lado ya llega al poder Gorbachev. Coexistencia pacífica, eso es Khrushchev. Eso es Khrushchev, ya, coexistencia pacífica. Alianza por el Progreso es Kennedy, ya es Kennedy. Y las reformas liberales, eso es Gorbachev, ¿ya? Entonces la clave sería la D. La 6 nos habla del escándalo de la página 11, golpe de Estado contra Belaunde, ya, entonces dice, un plan de gobierno, lo puso en plan de reformas en el país, valor de verdad de los siguientes enunciados respecto de la primera fase del proceso. La primera fase, ya con Velasco. Se inició la reforma agraria en junio de 1969 creando las cooperativas, ya, eso es correcto, las cooperativas, las CAPs y las SAIs. Creación de empresas estatales como Petroperú, Pescaperú y otros. Creación de empresas estatales. También está bien, Petroperú, Pescaperú, está bien, esa parte también es de Velasco. Establecimiento del CINAMUS para impulsar la reforma educativa. Ya, eso está mal porque el CINAMUS no tiene que ver con la reforma educativa. Incorporación al bloque socialista para establecer vínculos con la URSS. Eso, no, el Perú no fue incorporado al bloque socialista. Hubo un acercamiento, pero eso no quiere decir que hay una incorporación. Eso es falso. Entonces la 6 también es la C de casa. La 7 ya les doy las claves nada más, chicos, porque ya vi que estamos un minuto fuera. La 7 es la C de casa. La 8 es la B de barco. La 9 es la de avión. Y la 10 es la B de barco también. Ya, mira, la 10 nos han puesto de Toledo, de Alan García, protestas. Ya está. Ya. Entonces volvemos acá al aula y ya está. ¿Ya? Bueno, ya chicos, gracias por la atención, gracias por las 17 semanas, que les vaya súper bien, muchos éxitos para todos y ya está, pues, ¿no? Se terminó. Que les vaya muy bien, ya chicos, muchos cariños para todos. Ya ahí nos estaremos viendo en la Universidad San Marcos alguna vez. Bye bye chicos, gracias, nos vemos, besos, abrazos. Chao chicos, chao.